Dos, uno y estamos en vivo. Karen, el micrófono es todo tuyo. Bueno, pues muchísimas gracias para los que se unieron o se están uniendo en estos momentos. Felipe o Edgar, si pueden eliminar el micrófono porque si hay background. Es Edgar, ya mismo lo eliminé. Gracias. Fantástico. Para los que se están uniendo en estos momentos, de nuevo quiero extender las gracias a Felipe Arroyave y a Spectrum International por la invitación para estar con ustedes hoy día y compartir una charla en los próximos 45 a 50 minutos enfocados en el tema de lentes esclerales, algo que me apasiona mucho, es mi área de enfoque en la clínica donde trabajo, Boston Site. Y en particular lo que queremos hablar hoy es sobre algunos temas que entendemos que las conclusiones finales o el punto final en esa oración que se ha comenzado por desarrollar, cosas que entendemos que todavía aún están por verse y con los casos que vamos a presentarles hoy, quizás al final de la presentación ustedes están de acuerdo con el título y con lo que les quiero presentar. Entonces, a manera de comienzo, quisiera, ¿verdad?, compartir divulgaciones financieras con todos ustedes. Yo soy la vicepresidenta de Asuntos Clínicos y Profesionales en Boston Site, una clínica en Massachusetts, en Estados Unidos, pero no tengo ningún interés propietario en ninguno de los lentes de Boston Site Pros o el Boston Site Sclero. Ya vamos de lleno. Para comenzar y darle un marco a la charla de esta mañana, quisiera comenzar compartiendo un estudio publicado en el 2018 por la revista I'm Contact Lens. Esto es un estudio bibliométrico sobre la investigación científica enfocado en particular en lentes esclerales. Lo que los autores vieron en este estudio, o a raíz de este estudio, es que ha habido un crecimiento desde la primera publicación sobre el tema de lentes esclerales hasta el año 2016, que es cuando concluyó, cuando ellos, el último año donde ellos hicieron el estudio retrospectivo, ellos vieron que ha habido un aumento significativo en el número de publicaciones científicas o de casos clínicos con el enfoque en lentes esclerales. En particular, un crecimiento de más de 200% entre el año del 2012 al 2016. Es un crecimiento básicamente exponencial, ¿verdad? Si vemos esa trayectoria hacia el 2016 y vemos el comportamiento en la literatura científica y en revistas revisadas por pares, hoy día en el 2020 vemos que ese trayecto continúa ese mismo patrón. Entonces, esto es de gran beneficio para nosotros que nos dedicamos a este tema, para todos nosotros que nos interesa este tema, que queremos saber más sobre estos lentes, las aplicaciones de estos lentes, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones que pueden surgir de estos lentes, etcétera. Eso nos beneficia a todos, porque mientras mayor conocimiento haya, mientras más literatura haya disponible para nosotros, más podemos aprender. Y no solamente hay una mayor atención, hay un mayor enfoque, sino que la atención es realmente a nivel mundial. Esto ya no es, está reservado para ciertos grupos, como cuando el fundador de nuestra clínica empezó la clínica en el año 92, que había quizás una clínica en Estados Unidos, el Dr. Pullum en Inglaterra, los Visers en the Netherlands y Don Ezekiel en Australia. Habían unos ciertos tipos de focos a nivel alrededor de todo el mundo. Hoy día la atención es mundial.
Así que esto es de gran beneficio, pero hay algo que sin embargo hay que tomar en cuenta, y es que la mayoría de estos casos clínicos que vemos publicados hoy en la literatura son estudios a corto plazo, la gran mayoría, bien poquitos casos mínimos de estos casos y estos estudios clínicos son estudios a largo plazo. ¿Por qué esto es importante recalcar? Porque es importante que nosotros, ¿verdad?, con nuestro enfoque clínico, entendamos que todo estudio científico, ya sea clínico o de ciencias básicas, tiene cierto grado de limitación. ¿Por qué? Porque estos estudios, por lo general, tienen un enfoque muy particular, donde lo que se está estudiando, lo que se está evaluando son parámetros bastante específicos, donde se está estudiando una población específica. Por lo general, estamos hablando, la mayoría de los casos, pacientes saludables, córneas normales, por así decirlo. La duración, como ya dije, la mayor parte de los, en la mayor parte de los casos son una duración corta, y por ende, lo que nosotros como clínicos debemos tomar en cuenta es que las conclusiones que derivamos de estos estudios son importantes siempre y cuando las enmarquemos en el entorno de ese estudio en particular, en las variables en particular que se desarrolló o se está reportando en ese momento. Hay que tener muchísimo cuidado, tenemos que tener muchísima responsabilidad siempre que tenemos la dicha y el honor de tener un podio, de tener un micrófono. Tenemos que tener mucho cuidado de hacer generalizaciones y de presentar un hallazgo sobre algo bien particular y decir, esto aplica a todos los casos, a todo tipo de córnea, a todo tipo de patología, a todo tipo de adaptación, donde todas las adaptaciones son iguales, y hacer un marco y tratar de pintar con una brocha ancha todo tipo de casos. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y de preocuparnos de no caer en esa trampa. Y que cuando estemos escuchando presentaciones sobre casos clínicos, que seamos críticos en la data que se nos presenta. No solamente la mayor parte de estos estudios son a corto plazo, sino que la mayoría de estos estudios también son de un muestreo pequeño. La mayor parte de las veces vemos estudios a veces de menos de 10 pacientes. Definitivamente la mayoría son de menos de 20 pacientes. Y sabemos que para nosotros poder obtener resultados estadísticos que sean significativos, la mayor parte de las veces hay un numerito mágico que se nos dice que el muestreo debe ser al menos de 30 o más. Hay algo que se conoce en las estadísticas como poder, y es el número de muestreo que se necesita para obtener una relevancia estadística, algo de significancia. Y ese número tiende a ser mayor de 30. Entonces, cuando nosotros veamos data que se nos presenta y tomamos esa data como si fuera ley, hay que ser críticos. Tenemos que tener un pensamiento crítico, hay que cuestionar la manera en que ese estudio se desarrolló y qué estamos derivando de estas conclusiones. Entonces, ¿hay algo malo con los estudios pequeños, de muestreos pequeños y a corto plazo? No. Estos estudios en realidad son muy útiles. Simplemente tenemos que tomar en cuenta, como dije anteriormente, el peso que se le da a esas conclusiones. Entonces tenemos que ser cuidadosos y cautelosos en no darle un peso excesivo a estas conclusiones, sino utilizar estos hallazgos de repente para plantear una mejor pregunta y establecer y desarrollar estudios con un muestreo más grande y llevar estos estudios a un tiempo más largo para entonces o validar los hallazgos que encontramos con estos estudios a corto plazo o descartar. Eso es lo que nosotros como una comunidad
de médicos, de clínicos y de investigadores, eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo y eso es lo que yo les exhorto en la mañana de hoy. Entonces, en base a este trasfondo que acabo de dar, ¿qué hacemos con lo que la experiencia clínica nos ha enseñado? ¿Qué hacemos con casos de córneas reales, pacientes reales que llevan usando estos lentes esclerales por 15 años, 20 años, más de 20 años? En particular, cuando vemos resultados clínicos que de repente empiezan a contradecir un poco lo que se nos está diciendo con mucha frecuencia o de repente un poquito más alto que otras personas y que entonces estamos tomando por ley. ¿Qué hacemos con esa data? Hay un dicho buenísimo en nuestros países, en Latinoamérica, que dice, nadie te quita lo bailado. Entonces, si hay casos clínicos de muchísimos años que están desempeñándose y mostrando ciertos resultados, ¿qué hacemos con ellos? ¿Será que descartamos estos resultados de estos pacientes reales y simplemente los ponemos en una esquina del ring y decimos, estos son simplemente anécdotas porque no está publicado en un paper o porque no forma parte de lo que un estudio a corto plazo de un muestreo pequeño me dijo que debe ser así? Entonces, yo entiendo que quizás lo que debemos hacer con estos casos clínicos, en particular, que es lo que les voy a mostrar en la mañana de hoy, casos clínicos de muchísimos años, de pacientes que llevan usando estos lentes por más de 10 años, yo creo que deberíamos usar estos casos para cuestionarnos. Si de repente me contradicen lo que se nos está diciendo frecuentemente en los últimos tiempos, entonces no es para minimizar o desacreditar esos estudios, no. Eso no es lo que yo quisiera decir y no es el propósito de hoy, sino quizás que nos cuestionemos, bueno, sí, eso es lo que está pasando aquí, ¿por qué? Que nos preguntemos por qué y de ahí entonces desarrollar mejores estudios. Entonces, en el resto del tiempo que estamos juntos hoy, en los próximos 30 a 35 minutos, quisiera enfocarme en dos temas de preocupación para todos nosotros como adaptadores y que son temas controversiales, no solamente controversiales en lo que creemos, diferentes personas creemos como manera de opinión, pero más que nada controversiales simplemente porque la data objetiva de lo que se presenta en la literatura también es contradictoria. Hay algunos estudios que dicen una cosa y hay algunos estudios que dicen otra. Entonces, estos dos temas en particular es el uso de lentes esclerales y la presión intraocular, que está cogiendo bastante auge en los últimos meses, en el último año, y también el efecto de la bóveda del lente escleral o el clearance del lente con relación a hipoxia. Entonces, comencemos con el efecto del clearance o la bóveda en hipoxia. Y de manera introductoria, quisiera comenzar con un caso clínico que publiqué junto con el doctor Alan Kwok, que de hecho va a ser un conferencista en los próximos días, bajo esta plataforma también de Spectrum, así es que pendiente a su charla. Publiqué este caso con el título, ¿qué hace que una adaptación de un lente escleral sea fisiológica? Entonces, este es el caso que presentamos y que quiero compartir en la mañana de hoy. Es un paciente, un hombre joven de 41 años con queratocono. Este paciente fue referido a nuestra clínica en el 2010, o sea que ya hace 10 años de esto. A complicación, el especialista en córnea nos lo refiere porque entiende que este paciente está teniendo una complicación preocupante y severa a raíz de uso de lentes híbridos. Debo mencionar que este paciente, para efectos del paciente, el paciente estaba bien. Él veía bien y él estaba cómodo.
él no se ve lo que está pasando en sus córneas, pero el especialista en córnea ve lo que está pasando y le exhorta a que descontinúe el uso de estos lentes y que venga donde nosotros para una consulta para ver qué nosotros podemos hacer. Aquí les muestro cómo el paciente se presenta en nuestra clínica en el 2010. Este es el ojo derecho. Podemos ver que el ojo derecho tiene bastante opacificación en el área superior temporal y bastante neovascularización. Pero cuando lo comparamos con el ojo izquierdo, notamos que el ojo derecho no está tan severo, es preocupante, pero vemos que el ojo izquierdo es muchísimo peor su presentación. Vemos que la neovascularización es bastante extensa, acercándose al eje visual con una opacificación todavía aún mayor, incluyendo señales de queratopatía lípida en el centro. Entonces, esta adaptación fue en el 2010, justo aproximadamente en el 2010 es cuando empezaron a salir papers sobre el efecto de la bóveda de clearance con hipoxia. Yo llevo adaptando estos tipos de lentes desde el 2005 y en el 2010 la adaptación de este paciente se hizo con lentes de 18.5 milímetros y si vemos el clearance o la bóveda en estos casos, vemos que en el ojo derecho el grosor central de este lente es aproximadamente 200 micras, por ende el clearance en este caso es aproximadamente como 400 micras, pero si vemos en el ojo izquierdo todavía es mayor, aproximadamente 500 micras o más. Les recuerdo que el ojo izquierdo es el ojo que está mucho más comprometido de entrada, es donde hay mayor vascularización, donde hay peor presentación a raíz de esta opacificación. Y da la casualidad que es el ojo donde la adaptación que se hizo o el final de la adaptación es aquella adaptación que tiene un clearance mayor. Por los estándares de hoy día, en aquel entonces no se tomaba esto en cuenta en nuestra clínica, pero por los estándares de hoy día, si yo los tuviera a todos ustedes en vivo y presente, yo haría un sondeo, levantar las manos. Yo me atrevo a apostar que si yo hiciera un sondeo, la mayor parte del grupo, si yo les diría, alcen las manos, ¿quién de ustedes entendería que este tipo de adaptación hubiese sido detrimental para este paciente a base de los estándares de hoy? Porque es un clearance de sobre 500 micras. Se entiende o se nos ha dicho que si adaptamos con un lente, con un clearance tan alto, esta córnea estaría deprivada de oxígeno y por ende es bien probable que esta córnea sufra complicaciones de edema corneal y ya la neovascularización que tiene quizás empeorase porque estaríamos comprometiendo este sistema y estuviéramos sofocándolo y deprivándolo de oxígeno. Bueno, aquí les muestro qué pasa con estas córneas simplemente 2 meses después. Vemos que el ojo derecho básicamente es otro ojo, donde hay una regresión prácticamente completa de la neovascularización, donde hay una regresión prácticamente completa de la opacificación. En el ojo izquierdo, que era muchísimo más comprometido, vemos un poco residual de esa queratopatía lípida, pero la extensión de la neovascularización, que básicamente se acercaba al eje central, básicamente tenemos una regresión total y hay un esclarecimiento contundente en ambos ojos, y esto es simplemente o tan pronto como 2 meses después. Un paréntesis, debo decir que sin la fotodocumentación yo no pudiera estar mostrando, compartiendo estos casos con ustedes. Entonces les exhorto a que siempre que ustedes puedan, en cada evaluación, siempre tomen una fotografía difusa, con una iluminación difusa en sus casos, para que ustedes puedan monitorear estos pacientes a través de la fotodocumentación y darse cuenta de este tipo de comportamiento. 2 años después, queridos compañeros, vemos que si yo les pongo esta córnea al lado de esta córnea,
muchos de ustedes no creerían que se trata del mismo ojo. Gracias a Dios, esta foto muestra el residual del comienzo aquí en la línea base que me sirve de evidencia de que estamos hablando del mismo ojo, y 2 años después vemos que a pesar de que la adaptación en estos lentes fuera de 400 micras o en el ojo izquierdo de más de 500 micras, no solamente no vimos complicación por edema, sino que vimos una mejoría significativa, prácticamente es otro ojo en la presentación de la superficie ocular. ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Es para cuestionarse por qué. Vamos a compartir otro caso. Este caso es de una paciente de queratopatía neurotrófica. Es una mujer de 23 años con diabetes tipo 1, y a raíz de su diabetes tipo 1 es que tiene la secuela de queratopatía neurotrófica, y el momento que nosotros la vemos es porque la paciente tiene defectos epiteliales persistentes en ambos ojos, y al momento de ser referida a nosotros habían intentado tarsografías laterales para tratar de mitigar y controlar estos defectos epiteliales sin éxito. Habían tratado un sinnúmero de otros tratamientos, incluyendo el uso de gotas de suero de plasma, y nada, lamentablemente, había conseguido poder sanar estos daños o defectos epiteliales persistentes. Nosotros adaptamos este paciente en el 2006. En el 2006, yo comencé en la clínica en el 2005, adaptamos el lente, este paciente con lentes de 18.5. En el 2006 era tan poco el enfoque o la preocupación que se le daba a la cantidad exacta del clearance o de la bóveda de estos lentes, que la manera en que nosotros documentábamos en aquel entonces era si había toque corneal, si la bóveda era aceptable o si era generosa. Y créame que cuando nosotros documentábamos generoso, estábamos hablando fácilmente de como 800 micras, ¿ok? Estamos hablando del 2006. Tratamos el paciente con los lentes esclerales para sanar estos defectos epiteliales. Un paréntesis, la manera en que lo hicimos fue, usábamos el uso del lente continuo, donde el paciente duerme con el lente escleral con una gota de antibiótico moxifloxacina sin conservantes. Lo vemos todos los días, incluyendo días en el fin de semana, y vamos a la clínica los fines de semana hasta que la córnea sanara. Se desinfecta el lente todos los días y con un monitoreo muy cercano, porque es un uso no aprobado de estos lentes por la FDA en los Estados Unidos. Estos lentes son aprobados para uso diario, no para dormir en ellos. Pero este es un acercamiento que hemos tenido con éxito y que hemos publicado ese tipo de acercamientos, así es que los exhorto a que busquen esos papers como un paréntesis. Entonces, sanamos estos defectos epiteliales en 12 días. Este paciente llevaba años tratando de solucionar este caso, y en 12 días pudimos resolver estos defectos epiteliales, pero como se imaginarán, obtuvimos una secuela de vascularización y opacificación severa. Así fue que quedaron estas córneas. Las pudimos sanar, pero fíjense aquí, en el ojo derecho, ningún ojo, podemos ver estructuras de pupila en ningún ojo, una opacificación severa. Vemos vascularización que se extiende casi al eje visual en el ojo derecho, pero vean cuán comprometida está la córnea en el ojo izquierdo. Este paciente es de otro estado, lo que no es poco común en nuestra práctica. Nosotros vemos pacientes locales, pero la mayoría de nuestros pacientes son de otros estados, inclusive de otros países. Terminamos el tratamiento, el paciente iba a regresar a su casa, y le instruimos, nos comunicamos con el especialista en córnea, le hicimos un reporte, un informe de cómo finalizamos, pero le instruimos a regresar en 6 meses. ¿Qué pasa? Como suele pasar con algunos de nuestros casos, ¿verdad? Estoy seguro que esto no es algo
único para nosotros, donde hay pacientes que a veces no regresan. El paciente no regresó. Entonces al año, en el 2007, queríamos saber qué estaba pasando porque queremos asegurarnos que no estábamos causando una complicación, en este caso que estaba tan comprometida estas córneas. Obtuvimos los récords médicos y se nos dice en el 2007 que el paciente estaba bien, que la superficie ocular estaba estable, afortunadamente no había habido una regresión con otro daño de efecto epitelial. Eso fue muy prometedor, pero que todavía había una opacificación residual y la visión permanecía en 20/400 en ambos ojos. Al otro año, el mismo patrón. Paciente nos regresa, volvimos a llamar al especialista en córnea, a establecer contacto, qué está pasando. Y vemos cuando obtenemos los récords médicos, algo interesante empezó a pasar. Ya la visión había empezado a mejorar en el ojo derecho 20/100 a 20/80 en el ojo izquierdo, pero no tenemos fotografía. No les quiero hacer el cuento largo corto, el paciente no regresa, sino hasta 6 años más tarde, en el 2012, porque estaba teniendo una complicación en el ojo derecho, le estaba molestando, un enrojecimiento en esta área aquí, que voy a comentar en un minuto. La visión sigue siendo 20/100 en el ojo derecho, pero fíjense aquí, vemos algo muy interesante, que el ojo izquierdo mejoró a 20/50 y fíjense la presentación del ojo izquierdo 6 años después. Sigue siendo el mismo lente, la misma adaptación que 6 años atrás, con bóvedas generosas, estamos hablando cerca de 800 micras, y hay una mejoría significativa nuevamente, comparemos aquí de entrada a cómo está pasando 6 años. Entonces, este lente, la razón que este paciente tiene esta manifestación, lo que vimos cuando analizamos la adaptación es que esta adaptación estaba más ajustada, especialmente en esta área estaba ajustada cerca del área limbar en comparación con este lente. Ambos eran de 18.5, pero esta era una adaptación que resultó ser más relajada, más suelta. Cuando tenemos una adaptación más relajada y más suelta, estamos viendo este tipo de manifestación versus prácticamente ningún movimiento en el ojo derecho. Entonces, readaptamos, cambiamos la adaptación del lente derecho. En el ojo izquierdo simplemente le ordenamos un lente adicional, no le cambié la adaptación, estaba bien, simplemente le dimos un lente extra en caso de que este lente que estaba usando se rompiese o lo perdiese porque ya era un lente de 6 años. 3 años más tarde, el paciente decide proceder a un trasplante corneal porque la opacificación nunca realmente se movió tanto y regresa para readaptar esa adaptación. Y en ese momento, en el 2015, vemos que el ojo izquierdo, que de nuevo era el más comprometido de entrada, donde nunca se le cambió la adaptación, nunca se le cambió la bóveda, todavía vemos aún una mejoría mayor en la presentación de esa superficie ocular sin ninguna complicación de edema. Cuando vemos una presentación a base del tiempo, en base de 9 años, vemos que del 2006 al 2015, con la misma adaptación, con bóvedas generosas, vemos cómo esa córnea sigue aclarando, sigue sanando y hay una mejoría significativa, prácticamente ya no hay ningún tipo de vascularización en esa córnea. ¿Por qué? Nos da mucho a qué pensar. Una teoría, hipótesis que formulamos en aquel entonces es que pensamos, ¿será que porque el lente estaba más suelto, daba paso a mayor intercambio de fluido debajo del lente y con esto mejor oxigenación? Y por eso estábamos viendo o logramos ver una mejoría en el ojo izquierdo en comparación con el ojo derecho. A ciencia cierta no sabemos, pero esto es para que nos cuestionemos y sigamos pensando qué más podría pasar. Si pensamos que quizás estos son en córneas regulares no trasplantadas, que vemos este tipo de secuela, veamos entonces este caso de un
paciente de trasplante, queratocono, pero ya se presenta a nosotros con queratoplastía penetrante en ambos ojos. Y este caso es una paciente mía queridísima. Sus trasplantes son trasplantes originales. Nunca ha tenido trasplantes repetidos y la edad de estos trasplantes es de 40 años. Eso quiere decir que ella tuvo esta cirugía cuando tenía aproximadamente 20 años, bastante joven. Lleva usando los lentes por 11 años. En ese momento, cuando yo empecé a ver esta paciente 11 años atrás, estos trasplantes eran bastante protuberantes. La córnea, independientemente, a pesar de que era trasplantada, era bastante protuberante. Entonces, en ese momento, yo no dudé en tratar de distribuir el peso de ese lente en un área superficial lo más grande posible, porque yo me quería asegurar que con el tiempo no hubiese una consecuencia de asentamiento del lente y donde el lente se asentara en esa córnea de una manera muy focal y que me pudiera comprometer el área limbal, porque estos son trasplantes originales de 40 años. Entonces yo adapté esta paciente en lentes de 19.5 y 20 milímetros, go big or go home, y la adapté con en el momento, con el material polimérico que me ofrecía la mayor permeabilidad, el DK del Boston XO2, que en el momento era el que tenía disponible, era un DK de 140 con un grosor central aproximadamente de 260 micras. El sistema estaba optimizándolo para Dios mediante, poder brindar mayor permeabilidad al oxígeno. Estas son fotos de ambos trasplantes. Esto es una foto de la adaptación. Este caso lo compartí en la revista Contact Lens Spectrum también. Vemos cómo está la adaptación de estos lentes de gran diámetro. Y vemos que el grosor central de estas córneas trasplantadas al inicio, cuando yo vi a este paciente bajo consulta, en el ojo derecho aproximadamente 550, en el ojo izquierdo de casi 700 micras, eso era bastante grueso de entrada, pero 11 años más tarde vemos que dentro del margen de error de la medida, básicamente no hay ningún cambio en el grosor central en ambos ojos. La paciente por 11 años disfruta de una visión de 20/20, no ha habido ninguna complicación de edema. Esta paciente es local, yo la veo todos los años. De hecho, en los últimos 5 años la veo cada 6 meses, porque entiendo que mientras más tiempo pasa, el conteo endotelial de estos trasplantes originales va a seguir disminuyendo, entonces la monitoreo muy cercanamente. No hay ninguna complicación de edema, vascularización o no ha habido ningún fallo en estos trasplantes. Y esto a pesar de que en el ojo derecho, el clearance o la bóveda del ojo derecho es de 600 micras, como podemos ver aquí en el OCT que hicimos, que tomamos este año pasado, lo quise tomar también para seguir monitoreando y para compartir con todos ustedes. A pesar de que el clearance es de 600 micras, vemos que el grosor central en este caso es 220, en comparación con el ojo izquierdo, que la adaptación por los estándares de hoy día es un poquito más aceptable, con un clearance de 270 y tratando de controlar el grosor central. Vemos aquí que también el lente está un poquito descentrado. Les digo, esta adaptación fue muy temprana, hace muchísimos años, pero sin embargo no ha habido ninguna complicación. Inclusive en una córnea tan frágil, por así decirlo, y con estándares que hoy día no serían aceptables. Este caso lo publicamos en el Contact Lens Spectrum de 2019, de noviembre de 2019, junto con la doctora Shornack y Men Ling, y lo compartimos con ustedes. Entonces, ¿qué será lo que está pasando? Nos da mucho que pensar, ¿verdad? ¿Cuán pronto puede ser que notemos esto? ¿Será que esto simplemente ocurre
pronto o rápido en algunos casos, quizás en casos no tan comprometidos como el primer caso que les mostré, que era un caso de queratocono. Bueno, pues veamos este último caso, que es un paciente de Stevens-Johnson. Si queremos ver córneas comprometidas, aquí podemos referirnos a un paciente de Stevens-Johnson. Es un paciente que lo vimos el año pasado, en el 2019, y lo adaptamos de nuevo con lentes de 19.5, maximizando lo más posible el DK sobre grosor, la permeabilidad de ese sistema. Siempre tratamos de controlarlo lo más posible. Y así se presenta este paciente como línea base. Podemos ver aquí en retroiluminación la extensión de la neovascularización en este paciente de Stevens-Johnson, que se acerque al eje central. Y 8 meses después vemos de nuevo, aun cuando es un caso de enfermedad de superficie ocular severa, vemos una mejoría significativa en esa superficie ocular a pesar de tener bóvedas cerca de 400 micras, 350 a 400 micras. Entonces, lo que nos pone a pensar a nosotros aquí es, ¿qué será lo que está pasando? Cuando estos casos clínicos de muchísimos años me contradicen lo que se me está diciendo en muchas ocasiones sobre el requisito sí o sí de adaptar un lente escleral con cierto grado de clearance en el área central. ¿Por qué estos casos me lo están contradiciendo? ¿Será que el tamaño del lente tiene un rol? ¿Juega un rol aquí importante? Al distribuir el peso del lente en un área superficial grande, donde estamos quizás previniendo un efecto de succión a largo tiempo, no lo sé. ¿Será que la manera en que adaptamos estos lentes y tratar de prevenir que haya un ajuste con el tiempo me permite mayor intercambio de fluido debajo del lente y con eso mayor oxigenación, y así es que yo veo estos beneficios? Tampoco lo sé, pero pensamos que quizás de repente hay algo aquí, porque si vemos una variable que ha sido constante en todos los casos que les presenté, es que todos han sido adaptados con lentes de gran diámetro. Entonces, lamentablemente yo no tengo las respuestas a estas preguntas, pero las presento como modo de cuestionarnos y de presentar de que hay otra cara de la moneda que debemos examinar, y ojalá que nosotros como comunidad usemos estos casos para entonces formularnos estas preguntas y hacer mejores estudios, en particular a largo plazo, para ofrecer alternativas y respuestas a estas preguntas. ¿Ok? So, eso fue el tema de las bóvedas centrales. En los últimos minutos, en los últimos 10 minutos, paso a discutir sobre el efecto de uso de lentes esclerales y la presión intraocular. Vamos de lleno a un caso y ver una contradicción también, a ver qué está pasando. Esto es un paciente que la adaptamos por exposición crónica. Esa era la indicación del uso de lente escleral. Tenía exposición crónica con molestia, la visión ha sido afectada, solo la adaptamos, pero da la casualidad que tiene un historial de glaucoma previo. Entonces, con el uso de tubos. Esta es la paciente, vemos los tubos aquí. Cuando tenemos casos así, nosotros tratamos de siempre adaptar el lente escleral con el uso de canales. Muchos de ustedes en diferentes diseños que utilizan, pueden ser microvolts, todos los diseños tienen nombres diferentes, nosotros le llamamos smart channels, cada cual tiene su nombre, pero básicamente la función es similar, donde abovedamos el área donde tiene el tubo para minimizar la compresión de ese tubo y afectar lo menos posible el flujo que queremos lograr con la adición de esos tubos. Lo adaptamos, vemos que siempre nosotros removemos el lente y teñimos con fluoresceína de sodio para asegurarnos que
a raíz de la adaptación no estamos ejerciendo ninguna fricción o roce severo, especialmente por el área del tubo, y vemos que no vemos ninguna tinción significativa en ambos ojos. Cuando vemos con el ojo en luz blanca, también vemos los tubos aquí se ve muy claramente el tubo y se ve que no hay ninguna área comprometida a base del uso del lente. Y en este caso, antes de que los tubos, debo decir, se le añadieron luego de que nosotros adaptáramos el paciente originalmente. Eso lo fallé decir al principio. Y vemos que la presión intraocular antes de hacer la cirugía era de 21 aproximadamente. Luego de la cirugía había bajado de 9 a 15. Durante el tiempo que estuvimos adaptando este paciente, la presión intraocular permaneció igual, y 3 años después, la presión intraocular dentro del error de la medida sigue estando estable. Entonces, si hay una preocupación de que el uso de lentes esclerales me compromete la presión intraocular y que me la va a aumentar necesariamente. Hay estudios contradictorios en el tema, pero hay unos estudios que me dicen que sí. Y nosotros vemos muchísimos pacientes de enfermedad de la superficie ocular que también tienen glaucoma y no vemos tantas complicaciones en la presión. ¿Será que la presión es lo que tenemos que estar monitoreando? ¿Será que mejor nos fijamos en el nervio óptico o en los campos visuales? Estas son preguntas que tenemos que tratar de contestar. Y para culminar, les dejo con este otro caso de paciente de keratocono y ojo seco, también con historial de glaucoma y con tubos en ambos ojos. Tenía una hipersensitividad bastante significativa a diferentes agentes farmacológicos, entonces necesitaba a la adición de tubos para el manejo de su presión. Este paciente, como era un paciente de keratocono y su córnea era muy protuberante, fue adaptado en el 2008 con un lente de 23 milímetros. Aquí podemos ver el perfil de ese lente, el grosor central muy fino, eso es algo que nosotros tendemos a hacer, pero entonces lo hacemos un poquito más ancho en la periferia para controlar la flexión del lente, porque si lo hacemos completamente finito todo a raíz de todo el lente, entonces podemos tener mayor flexión. Este es un lente de 23 milímetros en el 2008. Al año siguiente, sin nosotros saberlo, el paciente tuvo una cirugía combinada donde se le removió una catarata en ese ojo, pero se le añadió una ampolla filtrante a la misma vez, y el paciente no regresó a nuestra clínica y siguió usando el lente escleral sin nosotros saberlo. El paciente regresa 6 años más tarde, en el 2013, nos enteramos que esto ha ocurrido y lo primero que pensamos es que nos preocupamos porque no hubo una revisión de la adaptación del lente escleral en todo este tiempo y qué pudo haber estado pasando con esta adaptación sobre esta ampolla filtrante que vemos aquí en esta región. Cuando removemos el lente, el paciente viene usando el lente. Cuando removemos el lente vemos que no hay una tinción significativa que señale que hubo fricción sobre esta ampolla filtrante, y nos dimos cuenta que al adaptar este paciente de entrada con un lente de 23 milímetros, donde estamos distribuyendo el peso de ese lente en un área superficial bien grande, básicamente la misma áptica del lente estaba abovedando esa ampolla y no estaba ejerciendo una presión focal que comprometiera esa ampolla. Cuando obtuvimos récords médicos del especialista en glaucoma, porque nos preocupaba qué podía estar pasando, vemos que en todos esos años la presión se mantuvo estable y, más importante, el campo visual, no hubo ningún cambio en el campo visual. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nos da mucho que pensar sobre realmente el efecto de estos lentes en la presión intraocular. Definitivamente esto es un área que todavía está por verse y hay muchísimos estudios que se requieren en este tema, en esta región, en particular porque no sabemos el efecto en el área del flujo uveoescleral
y cómo adaptamos el lente, dónde reposamos el lente, si reposamos el lente cercano a donde está esa área del el flujo UV escleral o si lo adaptamos más afuera con un lente de gran diámetro, si lo adaptamos de una manera que no estamos muy ajustados, donde no hay succión con el tiempo, ¿será que esto juega un rol? Estas son las cosas que están por verse y espero que a través de este ratito que estamos compartiendo y con los casos que he presentado en estos dos temas que tienden a ser controversiales, entendamos que de repente no todas las adaptaciones son iguales, que hay cosas que debemos evaluar y estudiar, como por ejemplo el efecto de succión, que yo creo que no se ha examinado de una manera exhaustiva, y en general que utilicemos estos casos no como patrón para ser categóricos. Es imposible ser categóricos a base de estos casos clínicos y no es mi intención ni mi propósito, porque es imposible, sino que utilicemos estos casos clínicos para cuestionarnos, oye, si esto es posible en estos casos, ¿por qué? Entonces, ojalá como comunidad clínica y científica desarrollamos mejores estudios con muestreos más grandes y a largo plazo para poder ofrecer mejores respuestas a estas preguntas. Así es que con esto los dejo. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarme en esta mañana con cafecito en mano o no, y gracias nuevamente a Felipe por la invitación. Oh, a ti, Karen, qué excelente conferencia. Yo creo que has tocado temas muy interesantes, como lo habíamos discutido antes. En la América Latina todavía a muchos doctores y especialistas visuales les da miedo los diámetros grandes, pero ya vemos que problema grande, solución grande. No hay que tenerle miedo a estos diámetros grandes y tenemos que utilizarlo en el portafolio y en el arsenal de estos especialistas visuales latinoamericanos. Karen, tenemos muchas preguntas. Tenemos 13 preguntas. Le recuerdo a la gente que por favor utilice el chat de Q&A, que es el chat de questions y answers, de preguntas y respuestas. En el chat que tenemos en este momento abierto, el que está titilando, no lo respondemos porque las preguntas deben ser redirigidas al chat de Q&A, perdón. Así que tenemos varias preguntas, Karen. Empezamos con mi gran amigo, el doctor Héctor Velázquez de Venezuela, residente colombiano. Aparte de la prescripción de los lentes esclerales, ¿se realizó alguna prescripción farmacológica para mejorar la vascularización? Tremenda pregunta, tremenda pregunta. Y en estos casos que yo presenté, no hubo ningún otro tratamiento que el uso diario de los lentes esclerales. Por eso es que los presentamos. De hecho, el caso que publicamos, eso era uno de los puntos muy importantes que dejamos claros, que no hubo ninguna intervención de antiinflamatorios o agentes esteroides en estos casos. Es obvio que a lo largo de nuestro curso clínico y manejo clínico y co-manejo clínico sí utilizamos esteroides, y cuando lo hacemos es bien difícil, como Héctor se preguntará, poder determinar si el beneficio que estamos observando se debe al uso de lente escleral o si se debe a la ayuda de estos agentes farmacológicos. En estos casos que yo presenté y en estas publicaciones, hay otra que hemos publicado en American Journal of Ophthalmology sobre esclarecimiento de estas opacificaciones crónicas. Esto ha sido sin ningún otro tratamiento, solamente con el uso de un lente escleral y la protección que estos lentes le ofrecen a la superficie ocular, ya sea porque estamos protegiendo las córneas del ambiente externo o del ambiente interno de sus párpados, digamos en caso de pacientes de Stevens-Johnson, por la queratinización que suele darse en estos casos, pero también por esta lubricación continua que de repente está creando un ambiente idóneo para las células madres corneales poder desempeñar un rol en la regeneración de estas córneas. De nuevo, eso también está por verse. Esto es una teoría, es una hipótesis, pero necesitamos estudios para confirmar si esto es de esta manera.
Excelente respuesta, doctora. Nuestra gran amiga, la doctora Norma Cárdenas, nos pregunta, y saludos, doctora Norma, en este caso, en el reservorio, ¿hay alguna solución especial? Ejemplo, lubricante libre de preservantes, algún colirio, algún antiinflamatorio o sencillamente alguna solución salina. De nuevo, en este caso, en el reservorio, ¿hay alguna solución especial? Lubricante libre de preservantes, algún colirio, antiinflamatorio o sencillamente únicamente una solución salina. En estos casos, y en la mayoría de los casos, solamente solución salina, pero debemos enfatizar que estas soluciones salinas son sin conservantes, siempre. Son soluciones estériles sin conservantes. Nunca usamos ni deberíamos usar, en mi opinión, soluciones salinas que contengan conservantes, pero no hubo ninguna adición de algún otro agente terapéutico. Excelente. Nos pregunta nuestro gran amigo también, el doctor Pedro Espina. Doctora, en el caso número 1, ¿qué hizo para mejorar la condición de ese paciente? En el caso número 1 del paciente de queratocono, simplemente, como le dije, estos son casos que lo único que el paciente, debo comenzar por decir, en el 2010, 2008, 2006, cuando nosotros estábamos haciendo estas adaptaciones, nosotros no teníamos ni idea de que era posible ver este tipo de comportamiento en la córnea. No teníamos ni idea. Gracias a Dios, por eso es un paréntesis en la charla y les exhorté a que ustedes también tomen fotografía. Hoy día con el uso de la tecnología no tenemos que invertir mucha plata. Con nuestros lentes celulares y un adaptador en la lámpara de hendidura simplemente podemos conectar y tomar fotos. Gracias a que nosotros siempre es parte de nuestro día a día y de nuestro proceso cuando manejamos estas córneas, simplemente tomamos fotos y en este caso, doctor Espina, si tengo el nombre correcto, nosotros, el goal era, o la meta era, cuando adaptamos este lente, simplemente evitar el toque que había con el uso del lente híbrido. El lente híbrido estaba tocando estas córneas, el lente estaba bastante ajustado cuando lo examinamos en línea base y la única meta era tratar de proteger esta córnea que ya estaba tan comprometida con un lente escleral donde no hubiera toque en ninguna parte de la córnea, tanto central como periferia o en el área limbal. Y eso era todo. Si previniésemos el toque, idealmente lo único que queríamos era prevenir que esta córnea empeorara. Pero como tomamos foto, empezamos a ver que simplemente 2 meses después vimos un cambio increíble. Nada más, simplemente el uso diario del lente. Y ahí continuamos tomando fotos y ahí fue que pudimos lograr observar mejoría 2 años después. De modo que estaría mintiéndoles si por diseño nosotros hubiésemos hecho esta adaptación esperando obtener este resultado. La verdad es que no, esa no fue por diseño. Nosotros simplemente lo único que queríamos era prevenir que esto empeorara. Pero como les dije, como esta adaptación se hizo tantos años atrás, no había un enfoque en el tamaño de esa bóveda, entonces para los estándares de hoy día esto hubiese sido algo catastrófico y vimos que no. Entonces por eso nos da mucho que pensar que qué otros elementos o factores pudieran estar ayudando aquí. Wow, excelente respuesta, doctora. Y como podemos notar, pues los lentes esclerales sí cambian vidas. La doctora Olga Márquez nos pregunta, ¿los lentes esclerales cuánto tiempo se sugiere el uso? ¿De cuánto tiempo debe cambiarlos? ¿Su vida útil? Descartando que estén rayados o en mal estado. Hay pacientes que son muy cuidadosos. Correcto. La verdad es que nosotros no tenemos una póliza o una recomendación a nuestros pacientes de que todos los años los tienen que cambiar. La realidad es que muchos pacientes no tienen la habilidad económica para poder estar cambiando lentes cada año. Sé de colegas que sí, que insisten en esta póliza cada 1 o 2 años. Para nosotros,
nosotros sí vemos al paciente cada año, en muchos de estos casos lo vemos cada 6 meses, pero si el lente no está, hay una palabra en inglés que se dice warped, que la óptica no está atrofiada quizás, no sé si hay un término en español que sea más adecuado, que la óptica del lente no esté comprometida, quizás por así decirlo, donde el lente no esté rayado, la adaptación todavía sea que estamos viendo que la adaptación es fisiológicamente compatible y todo está bien, nosotros dejamos que el paciente use el lente. Por lo general ya vemos que después, yo tengo a veces pacientes que llevan usando el mismo par como por 3 años, pero ya por lo general ya vemos que ya después de 3 años por ahí, ya la óptica empieza a veces a comprometerse y no queda de otro que hacer un reemplazo. Pero como dije, si todas estas otras variables o factores existen, a veces continuamos con el mismo par. Excelente. El doctor César Rodríguez, un saludo, doctor César. En el caso 2, doctora Karen, saludos especiales. ¿Estos cambios podrían presentarse por mejor permeabilidad del material de lentes de contacto? ¿Qué pasaría si disminuimos el clearance normal a 200 micras en el ojo izquierdo? Sí, yo creo, como dije, yo creo que si lográsemos un sistema ideal, enfocándonos en términos del DK sobre T, esa variable, el sistema, el DK, el grosor del lente, y tratamos de optimizar eso, yo creo que eso ayuda. Yo creo que la manera en que adaptamos el lente tiene mucho que ver, que adaptemos el lente, nos aseguremos que no lo adaptemos de una manera muy ajustada, que tratemos de prevenir un efecto de succión con el tiempo. Si hubiésemos disminuido el clearance a 200 micras, yo creo, sí, en mi opinión, que si estos otros factores estuviesen presentes, tratar de prevenir la succión, tratar de promover el intercambio de fluido debajo del lente, maximizar el DK sobre T, ese sistema, yo creo que la cantidad absoluta del clearance no sería el factor mayor o el factor determinante que me dicte a llegar a un resultado fisiológico versus el otro. Por eso les muestro estos casos con unos clearance excesivos, porque para los estándares de hoy día, estas córneas con estos clearance excesivos hubiesen tenido resultados catastróficos, todavía peor a esta presentación. Entonces yo creo que para mí, doctor César, y saludo primero que nada, yo creo que no hay un solo factor. Esa es mi creencia. Yo no creo que hay una sola variable por sí sola que dicte el éxito o la compatibilidad fisiológica de un lente escleral. Yo creo que como adaptadores deberíamos tratar de asegurarnos que un número de factores estén presentes, como lo que yo acabo de mencionar. Cómo adaptamos el lente, que no esté ajustado, que no haya un elemento de succión, que no estemos comprometiendo el limbo, que maximicemos el DK sobre T. Y si usted prefiere adaptar estos lentes con un clearance de 200 micras, también. Hay que tomar en cuenta el diámetro que estamos utilizando, porque si estamos usando un lente de diámetro más pequeño, utilizar una bóveda de 500 micras en un lente, digamos, de 15 milímetros, la altura total de ese lente va a ser muy alta, donde el efecto es lo que yo le llamo un sombrero tipo como los de Abraham Lincoln, que es un sombrero de muy alto, pero entonces estamos distribuyendo el peso de ese sombrero en un área superficial muy pequeño, y es posible que entonces en ese sistema particular tengamos una mayor compresión, mayor asentamiento del lente a base del tiempo, y que eso nos lleve a unas complicaciones. Entonces, de repente, si usamos lentes de diámetros más pequeños, es aconsejable
que adaptemos con clearance entre las bóvedas más angostas. Yo no sé si necesariamente por el efecto de hipoxia, pero quizás de repente también para prevenir asentamientos con el tiempo o quizás succión con el tiempo. Entonces, estos son los tipos de preguntas que tenemos o que debemos evaluar, no como en aislamiento, pero sino en conjunto para ver qué podemos aprender. Excelente. Karen, tenemos otra pregunta del doctor César Rodríguez. ¿En córneas enfermas sería necesario que el clearance fuera amplio? No, no. Yo lo que creo es que no es el clearance lo que está llevando, yo no creo que es que sea amplio o que sea angosto lo que está llevando necesariamente las mejorías. Para mí, quizás de repente es la manera en que estamos adaptando el lente. Para mí, el de K sobre T quizás tiene un rol más importante, darlo de manera que no me gusta o la falta de succión. Entonces, yo creo que el clearance juega un papel, pero yo no estoy tan segura si el clearance de por sí solito es el parámetro que nos tenemos que sobreenfocar. Y eso es lo que quisiera llevar con esta charla y presentar estos casos tan chocantes como esta córnea aquí. Y de aquí terminar con un caso, con este resultado, a pesar de que tenemos una bóveda de 600 micras. ¿Cómo es posible? No creo que necesariamente yo le estoy presentando este tipo de casos, pero tenemos muchísimos otros casos, doctor César, donde adaptamos con 200 micras y vemos un resultado similar. Entonces, no creo que sea el clearance en aislamiento lo que tenemos que ver. Yo creo que tenemos que ver el clearance junto con el de K sobre T, junto con si está ajustado o no, junto con el área limbal, junto con si hay succión o no al remover el lente. Yo creo que hay que verlo todo en un conjunto. El doctor Pedro Espina pregunta, ¿qué papel cumplen los bordes en los lentes esclerales? Para mí cumplen un papel muy importante, porque la manera en que adaptamos estos bordes yo creo que es crucial para adaptarlos de una manera que logremos intercambio de fluido bajo el lente, que prevengamos que el lente se selle con el tiempo y que esté muy ajustado. Yo creo que gracias a Dios tenemos muchos más estudios que nos indican que cada vez necesitamos periferias tóricas y de repente de manera de cuadrante específico para lograr mejores adaptaciones y me da mucha alegría saber que muchísimos diseños y la mayoría de los diseños hoy día ofrecen estas opciones para todos nosotros poderlas utilizar. Y yo creo que es importante, yo creo que nosotros tenemos que como meta tener el lograr adaptar estos pacientes de manera que cuando nosotros removemos el lente y hacemos tinciones, nosotros veamos que cuando removemos ese lente no tenemos una marca, que dejamos una marca en esa conjuntiva, que no estamos comprometiendo el área limbal. Ese tipo de chequeo y de balance para mí es importante y en nuestra experiencia clínica, en lo que eso puede ayudar, vemos que eso es un factor importante en el éxito que nosotros podemos tener con nuestros pacientes. Muchas gracias. El doctor Martín Quirós, ¿cómo contrarrestamos la sintomatología durante el día de haber utilizado estas bóvenas tan altas? En muchos casos se veían hiperemias. Sí, eso es importante, de nuevo. Fíjense que todos estos casos que yo les estoy presentando, estamos distribuyendo estas bóvedas altas en 19.5, en lentes de 23 milímetros, en lentes de 20 milímetros. Entonces,
de nuevo, no nos enfoquemos en la cantidad de la bóveda en aislamiento como un factor, una variable ahí solita. Yo creo que tiene que ver que en estos casos que teníamos estas bóvedas altas, también teníamos un lente de gran diámetro. La distribución total del peso de esta bóveda estaba siendo distribuida en un área superficial enorme, grande. Por lo tanto, cuando removemos estos lentes, no vemos una hiperimia significativa. El ejemplo que cuando le estaba contestando la pregunta al doctor César, cuando tenemos bóvedas altas hay que ver que estemos distribuyendo esa bóveda en un área superficial mayor. Y un paréntesis aquí, yo no estoy exhortando para nada, no quisiera, si este es lo que sacamos de esta charla, me daría mucho pesar. Yo no estoy exhortando a las personas a adaptar lentes con bóvedas altas, para nada. Estos son casos que nosotros adaptamos años atrás, ¿ok? Y que los estoy mostrando para que vean que a pesar de que en ese momento, cuando adaptamos de esta manera, nosotros no solamente no vimos complicaciones por edema o vascularización, sino que vimos una mejoría significativa, para que nos cuestionemos cómo es posible que bajo estas circunstancias viéramos estas mejorías. Entonces yo no estoy exhortando a que adaptemos con bóvedas altas, número uno. Pero número dos, cuando vemos hiperimia, doctor, es bien probable que lo que está pasando aquí es que hay una compresión de ese lente por la áptica en la conjuntiva. Y es posible que al tener una bóveda alta, pero no estar distribuida en un área superficial grande y por consecuencia o en contraste esté distribuida en una superficie bien pequeñita, usted va a ver asentamiento de ese lente con el tiempo en la conjuntiva, va a haber compresión con el tiempo de ese lente en la conjuntiva, de manera que cuando remueve el lente tiene una hiperimia significativa, el paciente tiene dolor, tiene una molestia, eso indica que hay compresión. Y una de las maneras que nosotros mejoramos eso en nuestra clínica puede ser número uno, disminuyendo la bóveda, con certeza, pero número dos es aumentando el diámetro del lente, distribuyendo el peso total, de nuevo como dije, en un área superficial mayor. Ojalá y que ese punto se entienda. Excelente, porque mucha gente sí estaba un poco preocupada en el chat pensando que estábamos recomendando esas adaptaciones de bóvedas tan altas, pero no, muy buena la aclaración, Karen. El doctor Leonardo Orjuela, gran amigo de nosotros, nos pregunta, ¿podrías entonces generalizar o recomendar, por supuesto, entendido que no es basado en la evidencia, pero sí en la clínica, que en mayo, en la superficie ocular, mayor diámetro y reservorios más grandes? No entiendo la pregunta, doctor. Yo creo que sí la entendí, yo creo que es algo similar a lo que acabo de decir. De nuevo, yo no estamos exhortando a nadie a adaptar con bóvedas altas. De hecho, nosotros hoy día, nuestra meta es finalizar una adaptación con un clearance entre 200 o 250 micras. Esa es nuestra área de confort, quizás 300 micras. No tanto por la cuestión del oxígeno, porque el propósito de estos casos que le estamos presentando es mostrar que cuando utilizamos lentes de gran diámetro, de repente la bóveda total y absoluta quizás no es un factor tan crítico, ¿verdad? Que quizás hay otros factores que juegan tienen mayor peso, pero nosotros tenemos como meta terminar con un clearance entre 250 quizás 300, más por el efecto de compresión, de peso. Nosotros no queremos que el lente tenga un peso muy grande sobre esa conjuntiva y que pueda llevar a un efecto de succión con el tiempo. Por esa razón nosotros hoy día
queremos terminar con un clearance entre 250, entre 200 y 300. No nos gusta ir menor de eso porque hay asentamiento de lente y a veces con el uso del lente, a veces si empezamos con un clearance muy bajito, entre 100 o 150, podemos tener complicaciones por toque, quizás no en el área central, pero sí toque en el área limbal. Y eso nos lleva a otro tipo de consecuencias y secuelas. Entonces, ojalá de nuevo que quede claro que no estamos exhortando a nadie a que adapte con clearance altos. Estos casos estamos mostrándolos para que vean que a pesar, en estas cones comprometidas, a pesar de estos clearance altos, vimos mejoría. Y para que entonces nos cuestionemos qué otra cosa puede estar contribuyendo a este éxito. Quizás, como dije, la manera en que adaptamos estos lentes, quizás distribuyendo el peso en un lente más grande, quizás todas estas variables sean importantes de tomar en cuenta. Leonardo, saludos, espero que te haya contestado tu pregunta. Si no, por favor, déjame saber. Gracias, Carmen. Karen, la doctora Cintia Correa nos pregunta, ¿existen estadísticas respecto al aumento de la presión intraocular con el uso de lentes esclerales? Muy buena pregunta. Sí, no, bueno, hay estudios hoy día, esta área de investigación está muy joven, muy joven. Yo creo que muchos grupos están enfocándose en esta área. Hay poca data y poca data que podamos utilizar como base para ser categóricos. Hay estudios que encuentran que no hay cambio, pero hay estudios que sí, especialmente con un instrumento que mide la presión a través de la esclera, que no es estandarizado para correlación con la aplanación, tonometría por aplanación. Y las conclusiones que estamos tomando a base de estos estudios pues varían y diferentes personas tienen diferentes modos de pensar. La razón que traje este tema a colación es porque es controversial y que todavía no hay mucha data y esta área en particular es un área que necesitamos muchos más estudios para llegar a una conclusión. El propósito más que nada es decir que estos lentes, si sopesamos una balanza y necesitamos adaptar, digamos, un paciente que tiene glaucoma, pero necesita un lente escleral porque tiene daños epiteliales persistentes, por ejemplo, que el lente escleral es lo único que puede mejorar. Yo creo que como, ¿verdad, doctor responsable? Vamos a adaptar a este paciente, pero quizás lo que voy a hacer es, la manera en que lo voy a manejar es que lo voy a monitorear como un águila. Lo voy a monitorear más cercanamente porque todavía no se sabe, el veredicto todavía está por verse en esta área. Nuestro gran amigo el doctor Pedro Gorbea. Saludos, doctor Gorbea, qué bueno saludarte. En trasplantes de córnea, ¿utiliza siempre materiales XO2 o materiales con más permeabilidad que el O2? Sí, definitivo. Nosotros de entrada, cuando tenemos trasplantes corneales, siempre utilizamos el material polimérico de mayor DK. En ese entonces, el caso que les presenté, lo que tenía accesible era Boston XO2. Hoy día contamos en nuestra clínica también con el material Contamac Optimum, que el DK es de 180. Entonces, en las adaptaciones más recientes, yo he estado utilizando el Optimum. Es importante tomar en cuenta también que mientras más alta la permeabilidad de ese polímero, por lo general tiene un mayor contenido de silicona, que son elementos que ayudan a la permeabilidad de oxígeno, tanto el fluoruro como la silicona, pero la silicona, como sabemos, es bien hidrofóbica. Y si un paciente tiene también a la vez un ojo seco severo, el uso muchas veces de estos tipos de materiales con alta permeabilidad y alto contenido de silicona llevan a mayor deposición de lípidos y de una wetting, ayúdame aquí. Humectabilidad. Humectabilidad no idónea.
Entonces, estos pacientes ahí empezamos a manejarlos, bueno, les añadimos el HydroPEG, quizás utilizamos uno de alta permeabilidad, pero no tan alta, por ejemplo, el Contamac Extreme, que es de 100. Entonces, cada caso, idealmente uno lo va titulando según sea necesario, pero por lo general, siempre que podamos, doctor, la respuesta es sí. Siempre vamos a el polímero de mayor DK posible. Gracias, Karen. 5 minutos más de preguntas para que terminemos. Ismael Guevara, muy buena pregunta. Pude notar que en la mayoría de los casos usa diámetros de 18 a 19. Yo estoy acostumbrado a utilizar diámetros de 16 milímetros. ¿Es mejor utilizar diámetros grandes? Buena pregunta. Tampoco quisiera que se me entendiese por la charla que ese es el mensaje que quiero llevar. Yo creo que hay un rol de cada lente para cada córnea. Yo no creo que hay una solución mejor necesariamente que la otra. Nosotros como clínica, en lo que nosotros hemos aprendido, nuestra experiencia, nuestro viaje en el tiempo, favorecemos el uso de lentes grandes porque nos permiten, como dije anteriormente, reposar o distribuir el peso de ese lente más equitativamente, de una manera más suave. Muchas personas no usan estos lentes porque es conocido o es sabido que necesitamos mayor toricidad en la esclera para poder adaptar estos lentes. Sin embargo, es bueno que sepamos que hay diseños hoy día, eso es lo bueno que viene con el tiempo y con las mejorías en avances tecnológicos, que hay diseños hoy día que tienen incorporados elementos de turicidad en estas ópticas, aún en lentes grandes, donde facilitan o eliminan ese proceso o ese elemento de desconocer, lo desconocido. ¿Qué es lo desconocido? ¿Cuánta toricidad necesito? Entonces, ya hay diseños que navegan eso por nosotros, que ya lo incorporan en sus diseños y nos permiten con un cierto grado de comodidad y de certeza hacer estas adaptaciones. Nosotros nos gusta, es una preferencia clínica, no por eso digo que es mejor. Yo no creo necesariamente que sea mejor, es una preferencia clínica porque nos ha funcionado. Yo creo que a usted les puede, y hemos visto también otros lentes de diámetro más pequeños que también funcionan. Yo creo es como usted maneje su adaptación. Si usted usa un lente de 16, de 17, el que usted entienda que sea mejor para su paciente. Yo creo que si usted monitorea a su paciente cercanamente, si usted se asegura que las ápticas en esa córnea están distribuidas de una manera adecuada, donde no está ajustada, donde está permitiendo el intercambio de fluido debajo del lente, donde usted no está comprometiendo el área limbal con toques y el lente no está succionado, yo creo que puede llevarle al mismo tipo de éxito. Entonces, no creo que un lente sea mejor que otro, yo creo que es en la manera en general como enfrentamos nuestras adaptaciones que tenemos que tomar en cuenta, pero con certeza todos estos lentes estamos viendo que con lentes de gran diámetro sí tenemos resultados fisiológicos adecuados, especialmente a largo tiempo, a largo plazo. Excelente. Un minuto más para preguntas, Karen. Natalia Riascos nos pregunta, doctora, ¿cuánto tiempo recomienda retirar el lente de contacto escleral antes de tomar exámenes como pentacam o recuento endotelial? No sé si entiendo bien la pregunta. Es remover el lente cuando un paciente viene a la clínica
y si lo remuevo y rápidamente tomo un Pentacam, esa es la pregunta. Sí, que si debería remover el lente para tomar Pentacam o conteo endotelial. Nosotros sí nos gusta tomar a línea base, siempre tomamos a línea base un conteo endoteliar y un Pentacam, ¿verdad? Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad, hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Cuando nosotros removemos el lente y estamos haciendo citas de seguimiento, la verdad, le confieso, nosotros no esperamos muchísimo tiempo. Una vez removemos el lente y tomamos estas conteos o estas imágenes de seguimiento. Simplemente removemos el lente y tomamos la medida. No sé si hay estudios que dicten, no creo que los haya, pero tampoco me consta si es preferible esperar un poco más, un cierto tiempo o no. Nosotros no esperamos. Bueno, y última pregunta, ¿cuál es la estadística respecto a la hipoxia versus el clearance? La estadística, bueno, yo no sé si hay una estadística como tal. Lo que sí hay es muchísimos papers publicados en torno a este tema. Como dije, la mayoría son estudios de corto plazo, de muestreos pequeños, y hay papers que dicen que sí se observa el desarrollo de edema corneal cuando se adaptan lentes esclerales con mayor, digamos, de 250 o, o quizás mayor de 400 micras. Hay otros que dicen que no, que el edema que se ve quizás es menor, el edema que se desarrolla quizás es menor que el edema que se desarrolla fisiológicamente cuando dormimos. Entonces, que es un edema quizás que se mide, pero que es subclínico, que no tiene un impacto fisiológico, que no afecta la visión, que no se presenta como edema microquístico epitelial necesariamente. Entonces hay mucha contradicción. Lo que nosotros entendemos que la razón por la cual hay estas contradicciones es por lo que dije al principio, porque el muestreo es muy pequeño, quizás a un corto plazo, entonces se da paso para que haya mucha contradicción. Entonces necesitamos mejores estudios para poder ya sea validar o contradecir. Bueno, Karen, y la última pregunta, esta te la tengo que hacer porque es muy buena, es del doctor César Rodríguez de Colombia. Saludos especiales, doctora Karen. El tener diámetros tan grandes aumenta la posibilidad de encontrar grandes asimetrías. ¿Qué tipo de aterrizaje tienen tus lentes de diámetro grande? Excelente pregunta. Sí, definitivamente, doctor César, saludos nuevamente. Cuando hacemos estas adaptaciones en nuestros diseños, se requiere periferias tóricas y sí o sí de manera de cuadrante específico. Nuestros lentes, a base de un estudio retrospectivo y de investigación que hemos hecho en nuestra clínica, porque tenemos un laboratorio también sobre parámetros de adaptaciones finales y casos clínicos que han sido exitosos, pudimos encontrar la cantidad, de una manera retrospectiva, determinar la cantidad de toricidad que se deben añadir a estos diámetros de 18, 18,5, 19,5, 20, de una manera de cuadrante específico, y nuestros lentes de prueba tienen esa toricidad ya implementada, ya incorporada, debo decir, y al tener estos lentes que ya son todos tóricos para empezar, que son todos de manera de cuadrante específico, no importa que estamos lidiando con un lente de 20 milímetros o de 18, logramos tener una centralización o una adaptación bien cercana a lo que va a ser mi adaptación final, donde no tenemos complicaciones por una descentración significativa.
o por burbujas, etcétera, o muy ajustado. Entonces, eso nos permite poder o continuar ofreciendo estos lentes de gran diámetro y distribuir este peso sobre un área superficial mayor y manteniendo las adaptaciones en un promedio de 2 lentes o menos. Listo, Karen. Yo creo que terminamos un excelente evento, 1 hora y media de mucha tecnología, de mucho conocimiento y de una excelente expositora como lo eres tú. Agradezco tu tiempo, el tiempo de todas las personas que nos escucharon. Tuvimos casi 300 personas conectadas en vivo. Karen, tuviste gente desde México hasta Argentina. Todos los países estuvieron conectados. Así que muchas gracias a todos. Gracias de corazón. Karen. Muchísimas gracias a todos. Buen día, buenas tardes. Buenas tardes. Que disfrutes tu café. Chao, chao. Chao. Bye, bye.